y hogares. Multiled. Innovación, calidad y servicio en productos LED. Amigos del Bellas Artes celebra 90 años de apoyo al Museo Nacional de Bellas Artes, con una programación de actividades culturales y la publicación de un libro que recorre su historia de colaboración con el museo más importante del país, a través de la donación de obras de arte y la realización de diversos proyectos de infraestructura. Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. 90 años transformando aportes privados en patrimonio de todos los argentinos. Radio Cultura. Seguinos en Instagram, Facebook y X, @radiocultura.ba. Tiempo de Ópera, el tradicional programa que conduce José María Cantilo. Información, reportajes y grabaciones líricas de permanente actualidad. Tiempo de Ópera, todos los miércoles a las 22 por Radio Cultura. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayaz y sus invitados en el programa Argentina en su cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura. Mario Mactas te espera con El Factor Mario. Un pequeño universo sustentado por un estilo personal que deja ver la vida de una manera propia. Los sábados a las 7:30 de la mañana por Radio Cultura. Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales, @radiocultura.ba. Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio, en una charla distendida entre amigos. Penal sin barrera. Los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Para vos, el viajero de la cultura, presentamos Radio Cultura Cursos. Descifrá el genio de Borges con claves para leer y amar a Borges, de Magdalena Fayaz. Sumergite en Historia de la Ópera por José María Cantilo. Y si buscas expandir tu legado, el curso Gestionar nuestro patrimonio de Javier García Labugle te espera. Alimenta tu pasión intelectual ingresando hoy a nuestra página web fmradiocultura.com.ar. Te esperamos. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled. Innovación, calidad y servicio en productos LED. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Buenas noches, bienvenidos a Cita con la Historia, el programa de historia acá en Radio Cultura. ¿Cómo andás, Aldo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Qué semanita movida, ¿eh? Sí. No nos vamos a meter con los líos políticos, pero nosotros ya bastante no líos tenemos descanso con la historia. Nosotros abordamos la política en la historia, porque la política, nada, tiene su historia. Pero no nos vamos a meter con todos los líos, además nos vamos a estresar, ¿no? Muchos problemas. Escúchame, Aldo, vamos a empezar con la sección recomendación de libros. Vamos a empezar. El otro día no empezamos. Mirá, te traigo algo sobre el Petit Caporal, el pequeño cabito. Sí, el Gran Corso. El Gran Corso, Napoleón Bonaparte. Vos sabés que, a ver si los oyentes por ahí lo saben, Napoleón es el personaje, de acuerdo a muchas muestras que se han hecho, encuestas, cuestionarios, más famoso de la historia. Solamente superado, si se incluyen los dos grandes referentes de las dos grandes religiones, o dos de las grandes religiones del mundo, Jesús y Mahoma. Si se agrega Jesús y Mahoma, Napoleón está tercero. ¿Sí? Estamos a ver, el más conocido y el más famoso. Sin duda hay elementos para caracterizar de esa manera a Napoleón. Obviamente se lo puede de alguna manera explicar como una bisagra humana entre el viejo régimen y la consolidación definitiva de la modernidad. Y además hay una leyenda con Napoleón cierta, que es el único de esos grandes hombres, por lo menos hasta esa época, eso es lo que llamaba mucho la atención en la época en que él vivió, que él llega hasta donde llega no por haber nacido en una familia de una ubicación social pertinente para llegar a ser un gran hombre, como sucedía hasta la época de él. Él llega a ser un protagonista de la historia naciendo en una isla, Córcega, con una familia no humilde, pero una familia desconocida, oscura en el concierto de las naciones de Europa, los Bonaparte, con el nombre obviamente italianizado, y llega hasta donde llega. Hay un dicho que es espectacular, una anécdota, que es que cuando lo están por coronar, lo codea al hermano José, y hace el típico comentario a José, no me acuerdo si a José o a Luciano. No, a Luciano no, porque estaba disconforme con que se convierta en emperador. Pero lo codea a José y hace el típico comentario pequeño burgués. ¡Ja! Si nuestro padre nos viera. Estaba en la catedral de Notre Dame. Entonces, el menor era muy jacobinista. Claro, sí. Bueno, él también, pero, de alguna manera, trabajó bastante para el hermano de Robespierre. Claro, exacto. Para Agustín Robespierre. Bueno, la cuestión es que he traído este libro, Aldo, Napoleón Bonaparte, el ciudadano, el emperador. Un clásico de André Castelot, un francés, un historiador francés que falleció a principios de este siglo, no recuerdo si en el 2001 o 2002, ya era viejito, tenía 93 años, se especializaba en biografías, sobre todo del antiguo régimen, pero esta es una de sus obras más importantes. Para el que quiere conocer la historia de Napoleón de manera sencilla, que quizás no sea avalada por esos historiadores rigurosos que hacen un análisis o tratan de hacer un análisis lo más objetivo posible, pueden ser críticos de esta biografía. Pero para quien no conoce la biografía de Napoleón, o la vida de Napoleón, es un libro apasionante. Es la típica
historia no novelada del todo, pero con estilo de novela. Obviamente, los críticos de este libro hablan que Castelot escribió una historia parcial, obviamente que era admirador de Napoleón, pero vos sabés que hay cientos y cientos de libros. Se conocen los más conocidos, ¿no? Los más famosos, pero hay muchas biografías de Napoleón. Lo que ocurre es que para hacer una historia novelada, que es lo que yo pienso, es que el personaje tiene que ayudar. Y Napoleón ayuda. Napoleón ayuda, da para una historia novelada, porque efectivamente es una novela apasionante, la vida de Napoleón. Yo, para agregarle un poco de chimichurri a la cosa, ¿qué se le dice ahora a un personaje deportivo, político, cultural, si es bueno declarando? ¿Qué máquina de tirar títulos, ¿no? Sí. En televisión, en radio. Bueno, el símil de eso en la época de Napoleón son las frases. Si vos buscás en internet frases de los famosos, que es algo muy buscado, el único que se le puede acercar un poco, te diría, con frases geniales, es Winston Churchill. Hay muchos, pero la cantidad que tiene este hombre, voy a leer algunos para deleite de los que admiramos un poco a Napoleón. Yo soy un admirador de Napoleón, pero... Y además para que los oyentes se diviertan un poco. Dice: el éxito es el orador más convincente del mundo. Esta, mirá, con proyección internacional, casi profética, ¿no? China es un gigante dormido. Déjenlo dormir, porque cuando despierte moverá el mundo. ¿No? El coraje no puede ser falsificado. Es una virtud que no escapa a la hipocresía. Algo muy actual en el mundo esto, ¿eh? Fíjate vos, son 7 u 8 palabras. En política, la estupidez no es una desventaja. Es genial esta frase. La historia es un conjunto de mentiras acordadas. Otro que lo pinta de cuerpo entero, era muy arrogante, muy soberbio, tenía con qué, era muy rabieta, no era un tipo rencoroso, pero fíjate esta, ¿no? La moral no tiene nada que ver con un hombre como yo. ¿No? Como que él estaba... Estoy rodeado de sacerdotes que repiten incesantemente que su reino no es de este mundo. Sin embargo, ponen mano en todo lo que puedan obtener. Palazo a la iglesia. Tómate tu tiempo para deliberar, pero cuando llegue el momento de actuar, actúa y deja de pensar. Una filosófica muy buena. Para comprender a un hombre debes saber lo que estaba sucediendo en el mundo cuando tenía 20 años. 4 periódicos hostiles son más terribles que 1000 bayonetas. ¿No? La envidia es una declaración de inferioridad. Y la última: en un mundo imperfecto, vivir es cambiar. El Petit Caporal, Napoleón, el libro del día miércoles 19, ¿no? 19, sí. Napoleón Bonaparte, el ciudadano, el emperador, de André Castelot. Y me parece que ya vamos a la primera pausa musical. Vamos, ¿Te parece, con Los Redondos? Dale. La Bestia Pop. Mi héroe es la gran bestia pop que
Bueno, volvimos. Y ahora, efemérides. ¿Qué tenemos, Aldo? Efemérides. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Mirá, seleccioné dos. A ver. Una con un tema que sé que te apasiona, que le apasiona a mucha gente. Está vinculada a las invasiones inglesas. ¡Ah, temazo! Exacto. Vos me digas, invasiones inglesas en febrero, ¿estás loco? Claro. No, ¿qué pasa? Recordemos un poco. Las invasiones inglesas. ¿Y la otra efeméride? A la otra es Urquiza. Urquiza, Ya ok, hablamos ok. algo de Urquiza, Ok. quería retomarlo. Dale. ¿Qué pasó? Todos hablamos de la primera y la segunda invasión inglesa. Nosotros así las tenemos catalogadas. Nosotros, digamos que en realidad una fue una avanzada y los otros ya venían como para terminar el trabajo, ¿no? En la primera, todos conocemos la historia, el virrey huye, ¿no es cierto? La defensa que opone es ridícula. Se dice que se va para salvar el tesoro, al final el tesoro cae en manos de los ingleses que se lo reparten, y el que reconquista, el reconquistador de la ciudad es Liniers. Ujú. Y por supuesto, el virrey, después cuando la situación vuelve a cierta normalidad, intenta volver a Buenos Aires, pero los porteños estaban que trinaban, no lo querían ver ni en figurita, no llega, ¿no es cierto? No llega. Y hay cabildos, asambleas, etcétera, etcétera, que le impiden llegar. El tipo agarra y se va para Montevideo con la excusa, voy a organizar la defensa de Montevideo, porque todo el mundo sabía que venía la segunda oleada, ¿correcto? La segunda oleada, que ya era mucho, todos sabemos, era mucho más soldados tenía. Exacto, y aparte el comandante ya venía con el cargo de gobernador de las nuevas tierras conquistadas por Inglaterra en el marco del conflicto con Francia, España, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? La asamblea, el cabildo, que se autotituló asamblea, le dice al amigo Sobremonte, mirá, renuncia y ponelo a cargo de la defensa a Liniers, que ya tiene pergaminos de que va a poder enfrentar esto. El tipo no quiere saber nada, y como te digo, se va a Montevideo con la excusa de organizar la defensa de Montevideo, y eso enerva más los ánimos. Entonces, ¿qué hacen? Lo suspenden del cargo. Es el primer gesto de rebeldía. Exacto, lo suspenden del cargo y para guardar la forma le dicen, bueno, lo vamos a cuidar, véngase de vuelta para acá, el tipo no va a volver nunca. Y esa junta de gobierno, eso ocurrió, esa suspensión del cargo, que es una destitución, hablemos en Sí, criollo, claro. es una destitución, es el 10 de febrero de 1807. Ya en enero los ingleses habían llegado a Montevideo, ya. Incluso Liniers se había cruzado a ver cómo venía la mano con algunas tropas y es derrotado. Y ya viene con idea, che, muchachos, no tenemos que Esto va a ser serio. Esto es en serio. Y obviamente, ¿qué reclama? Necesito todo el poder, no puedo tener un Sobremonte a este, al otro, necesito todo el poder, démelo, give me the power. Claro. Entonces, reclama el poder y lo obtiene. Esa junta de guerra que se había conformado, lo designa comandante supremo. Y es el periodo de gloria de Liniers. Porque después viene la defensa de Buenos Aires en 1807, unos meses después. Él durante esos meses organiza... Le abre el camino para llegar directamente a ser virrey. A virrey, exacto. Claro. Va a ser hasta que es designado Cisneros durante 2 años completos, va a ser directamente virrey. O sea, pasa de ser comandante de la defensa a ser virrey. Y en esos meses, entre febrero y lo que nosotros llamamos la segunda invasión inglesa, arma los famosos cuerpos, ¿no es cierto?, dividido por el origen de cada uno de los españoles, los patricios con los criollos, los pardos, los morenos, entonces los húsares. Organiza toda la defensa, que es la que le termina de dar la gloria a Liniers, y termina por el piso con Sobremonte, correcto. La situación en España ya era otra, como vos sabés, Liniers va a ser virrey durante 2 años, hasta que llega Cisneros, y después la historia de Cisneros también es breve, porque termina en 1810. Es decir, que
tuvimos como una especie de ensayo de revolución. Porque vos fíjate que qué es lo que hubo. En la Revolución de Mayo, ¿qué sabemos que hubo? Hubo un cabildo abierto que terminó destituyendo al virrey y designando una junta de gobierno. Claro. ¿Y acá qué hubo? Hubo un cabildo abierto que terminó suspendiendo al virrey y designando, que no era criollo, pues sabemos que Liniers era francés, había nacido en Francia, pero designando a alguien. Es decir, había un ejercicio de la soberanía popular. Porque esto era algo que reclamaba el pueblo. Fue el primer gobierno patrio, digámoslo así. Con Liniers francés. Exacto. Y pensemos que alrededor de Liniers y toda la defensa estaba luego nuestros conocidos Belgrano, Beruti, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí se formó, y bueno, la otra cuestión fundamental, las armas en manos del pueblo, las armas en manos de los criollos, que a los españoles, con ese régimen que tenían instituido, les erizaba los pelos de la nuca. Claro. Una vez que tenés el poder de las armas y encima el poder político. En esa época, esa época es muy. Y lo difícil. cual demuestra también el despelote que era España. Bueno, porque España ya estaba débil. Mucho antes que Napoleón la invada. Cuando inicia el siglo XIX, España ya está en el tobogán del descenso. Está en el tobogán del descenso. Todavía le va a faltar bastante, pero era un tobogán que era imposible de frenar. ¿Y qué tenemos de Urquiza? Y de Urquiza lo que tenemos es, ¿qué ¿te fecha? Acordás que habíamos hablado de la batalla de Caseros? Que fue el 3 de febrero. En el último programa hablamos. Exacto, el 3 de febrero, la batalla de Caseros. Bueno, el 19 de febrero de 1852, unos días después de la batalla, él entra a triunfar a la ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás que hablábamos de los saqueos en la ciudad de Buenos Aires? Cuando todo eso se calma, él entra, 19 de febrero de 1952. Y después sabemos que convoca a la Constituyente, 1853, y se dicta la Constitución, con el Estado de Buenos Aires aparte. Pero, ¿qué pasa un 20 de febrero de 1854? 2 años después, 19 de febrero, 20 de febrero de 1852, 1854, 2 años después de la batalla de Caseros, es elegido presidente, el primer presidente constitucional con la Constitución. Exactamente. Debería llamarse el sillón de Urquiza. Es verdad. Pero como los porteños lo tenían inquina, pobre Urquiza, le pusieron a Rivadavia, que fue presidente constitucional, pero que fracasó, ¿no es cierto? Lo de él tuvo continuidad. Fue el primer presidente constitucional con la Constitución de 1853. Fue elegido acordate que la elección era indirecta, claro. Colegios electorales. Participaban, había 14 provincias, Buenos Aires estaba aparte, fueron 13. 2 no participaron, no votaron, 11 provincias finalmente donde se votó, participó el 1% de la población, voto cantado, fraude, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos que después repitieron todos los demás presidentes. Todo en Argentina es un largo camino. Exacto, hasta, como hablamos la otra vez, la ley Sáenz Peña. Claro. Pero bueno, ¿quién arrancó con esto? 1% de la población votando y voto cantado, Urquiza. 2 años después del triunfo de Caseros, es elegido presidente constitucional del país y se inicia un proceso, como decís vos, largo y azaroso. La elección, él lo eligieron el 20 en el colegio electoral, asumió el 5 de marzo y después era por 6 años el mandato, era hasta 1860, ¿correcto? Y bueno, como todos sabemos, después viene la reincorporación de la provincia de Buenos Aires, conflicto mediante, Pacto de San José de Flores. Sí, deja como presidente a alguien como Pato Rengo, que es de Erqui, exacto, que dura 2 años. Exacto. Y después ya Mitre dice el país. Asume Mitre. Lo tenemos que asumir nosotros. Exacto, lo asume Mitre. Y después él apoya a Mitre, porque apoya la guerra del Paraguay. Y bueno, eso le va a ganar muchas enemistades. Y también los misterios de la batalla de Pavón. Los misterios de la batalla de Pavón, que habiéndola ganado, poderla ganar, lo dijo, me voy. ¿Habrán sido masones? ¿Un pacto masón? Puede ser, o la fuerza de los hechos, porque había querido, como en una pulseada, doblarle el brazo a Buenos Aires y no pudo. Exactamente. Entonces, pienso y además en esa hipótesis. tengo la impresión, tengo la impresión
de que el equipo que acompañaba a Mitre, vamos a decir así, el equipo de Mitre estaba lleno de estrellas. Exactamente. Y el equipo de Urquiza era él, Juan Bautista Alberdi y no mucho más, correcto. O sea que, los que tenían un proyecto eran los porteños. Y no solamente tenían un proyecto, sino que tenían la plata, los recursos económicos, la voluntad también, ¿no es cierto? Y él pareciera que al final de su vida aflojó un poco con la voluntad. Tenía tiempo para todo este hombre, tuvo 20 hijos. Sí, sí. Así que... Y el Palacio San José, que el que no lo conoce recomiendo que vaya, todavía hoy parece que está aislado de todo, en el medio de la nada. Imagínate lo que sería en esa época. Así es. Invitar ahí a Sarmiento en que en su habitación haya agua con Bueno, ese también es otro de los que los con canilla. Los federales le reprochaban esas cosas. Juntarse con Sarmiento era juntarse con el demonio para un federal, claro. Correcto. Y él había sido candidato a presidente y había enfrentado a Sarmiento en elecciones de estas fraudulentas. Termina ganando Sarmiento y Sarmiento lo va a visitar y lo apoya en su campaña como candidato a gobernador de Entre Ríos. Obviamente va a ganar. Pero esa reunión, esa especie de, bueno, estamos todos en el mismo barco, dejemos de lado esto de unitarios y federales, claro. Parece que fue lo que rebasó el vaso y generó que fuera asesinado. Pero bueno, es el primer paso hacia la estatidad, ¿no? Esas 5 presidencias, sobre todo las últimas 3, pero Urquiza, Derqui, después esos 18 años de consolidación de la estatidad, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, es lo que finalmente hace que se empiece a constituir un país. Exacto. Un estado. Al final de Avellaneda estamos en un país que se parece mucho a lo que hoy es. Sí, tenemos. Sí, y después vino la presidencia arrasadora claro, de Roca, que dominó la escena durante un tiempo largo. Bueno, así espectacular. Es. Urquiza y Liniers. Liniers tenemos para hablar porque vos sabés son mucho de medio antihéroes los dos, me gusta, ¿eh? Sí, son porque terminan mal, son esos personajes que la historia les reserva un lugar complicado y que tenemos que abordarlo también porque hicieron cosas importantes. Sí. A mí siempre me fascina la historia de Liniers porque es extraño cómo juzga a un traidor la Revolución de Mayo, de cómo juzga, por ejemplo, Estados Unidos a su gran traidor, Arnold, creo que era, no me acuerdo el apellido, siempre me olvido. Hay un gran dirigente, líder militar que se da vuelta en el medio de la lucha de la independencia, y para Estados Unidos el nombre de ese general, que después me voy a acordar el nombre, es sinónimo de traición. Y Liniers es un traidor a la Revolución de Mayo. Sin embargo, la Revolución de Mayo tiene 2 grandes traidores, que los 2 terminan mal. 2 héroes de la defensa y la reconquista. Liniers y Álzaga, que se odiaban los 2 mutuamente, y los 2 se disputaron cómo iba a ser el camino de la independencia supuesta de ese país cuando España se destartalaba. Y los 2 terminan mal, uno ejecutado y exhibido en la Plaza de Mayo, Álzaga, que era un conservador recalcitrante, y Liniers, que intenta traicionar la Revolución de Mayo, tratando de armarse desde Córdoba, y es cuando lo encuentra la expedición auxiliadora y lo fusilan. Y es extraño, en otros países el que es un traidor al proceso de nacimiento del país, la historia no lo juzga bien, y nosotros no. Liniers tiene su barrio, tiene su estatua. Que no olvidamos su intervención en la Reconquista. Sí, claro, pero la traición fue importante, él estaba decidido, ya no por Francia, para representar la monarquía española, porque era profundamente conservador, ¿no? Así es. Bueno, vamos a una pausa musical, creo que se viene Serú Girán, Serú Girán, hermoso.
estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver, anublándonos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. Volvimos, seguimos charlando nosotros sobre la historia argentina, hermosa historia argentina, sobre Urquiza, sobre Liniers y tantas vicisitudes. El 18 de febrero de Ayer. 1812 Ah, se creó la escarapela, el triunvirato creó la escarapela, el primer triunvirato. Y bueno, estamos a 19, pero es una fecha importante de febrero. La historia de la escarapela es apasionante, es misteriosa. Ahora hay toda una corriente historiográfica, los nuevos historiadores, algunos viejos también, hablan mucho sobre el misterio del origen de la bandera argentina. Lo que es interesante, que la escarapela, siendo uno de los símbolos patrios, es de alguna manera como una hermana muy, pero muy menor de la bandera. Y para saber y entender todos los misterios que aún tiene el origen de la bandera, si no entendés los misterios de la escarapela, no podés entender la bandera. ¿Por qué? Porque hay un texto escrito por Belgrano, que es la nota que le envía al triunvirato, diciéndole con claridad que él mandó a hacer una bandera con los colores de la escarapela. Entonces para él era natural, porque la escarapela ya había sido aceptada. Quiere decir que en términos de los colores de la bandera argentina, si no entendés por qué los colores de la escarapela son los que son, no podés explicar la bandera.
La bandera después tiene otra historia, que es el famoso formato, de por qué después se hizo la azul celeste, blanca y azul celeste, cuando en realidad está demostrado que la primera bandera era una franja blanca arriba y una franja celeste abajo. Pero fíjate, aquí hay que remontarse para comprender más o menos. Además hay otra cosa que es importante, y quiero que lo sepan los oyentes. El origen de la historia argentina tiene por duplicado algunas fechas importantes, o algo parecido a lo duplicado. Tenemos 2 fechas patrias. Queda claro que una fue el primer gobierno patrio, el segundo fue la declaración de independencia, pero los chicos, hasta que entienden eso, no hay una fecha, son 2. Le pasó a todos los países latinoamericanos porque tuvieron las mismas vicisitudes. La invasión, es decir, para leer la época, que América quedó a su suerte cuando Napoleón invade, y después cuando le probaron el gustito a gobernarse a sí mismo, y además ya venían con algunos de ellos con ideas independentistas, se empiezan a declarar las independencias. Pero son 2 fechas. Hay también 2 fechas que para mí son una injusticia con Belgrano. La bandera es el 27 de febrero, se iza por primera vez, ¿no? Sí. Y el 20 de junio es el Día de la Bandera. La verdad que Belgrano, con todo el respeto que yo tengo por la bandera, imagínate, somos argentinos, Belgrano es mucho más que la bandera. ¿Por qué le enchufan la bandera el 27 de junio? El 20 de junio, perdón. Es como si a San Martín le hubieran enchufado, no sé, el aniversario de la independencia de Chile, el cruce de los Andes, sí, la batalla de San Lorenzo. Tenemos por duplicado. Y acá también tenemos por duplicado. Porque en la década del 40 se instituye el Día de la Escarapela como el inicio de la Semana de Mayo. El 18 de mayo es el Día de la Escarapela. La verdad que el día real, en donde un protogobierno patrio definitivo, todavía no éramos independientes, como era el primer triunvirato, a requisitoria, a pedido de Belgrano, el día 13, en 5 días, salvando las distancias que tenía que llegar el correo y todo, el triunvirato crea la escarapela, tal cual como lo había pedido Belgrano. Entonces tenemos 2 fechas, está por duplicado. Pero ¿qué pasa? Quizás tiene un asidero en lo siguiente. Me parece que no va a haber tercer tema musical hoy, ¿eh? Me parece. Nos estamos entusiasmando con la escarapela. Hay una historia que dice que la escarapela nació en la Semana de Mayo. También nos lo enseñan de chiquitos, ¿sí? Frenchi Beruti. Bueno, que la bandera, Frenchi Beruti, las cintitas, ya se la empieza a cuestionar cuando uno va creciendo. No eran celestes y blancas, uno dice atónito, pero ¿cómo? Las cintitas celestes y blancas de Frenchi Beruti. No. Pareció que hay una tesis que dice que era blanca y otros llegan a decir que fue roja. La cuestión que hoy muchos historiadores y algunos historiadores novelados, entre ellos partidarios muy, ¿cómo decirte?, muy eruditos, escritores como Soriano, Osvaldo Soriano, que leyó de punta a punta los 22 tomos de la Biblioteca de Mayo, apasionado, porque él ahí dice que descubrió la verdadera historia de la Revolución de Mayo. Está claro que hay grandes posibilidades que la escarapela, esa escarapela, la de Mayo, haya sido una contraseña que tenían los patriotas o que dispusieron los chisperos de Frenchi Beruti para que el que no la tenía no entrara a la plaza. Y por supuesto, ya nacimos ahí con algún grado de sofisticación, de rosca en las asambleas. Los españoles, la asamblea. Sí, por supuesto. Y entonces el que no la tenía era porque no era patriota y no lo dejaban entrar,
o se le hacían la vida imposible. La Plaza de Mayo era un barrial, no estaban los edificios que están ahora, ni las luces, ni el edificio ese alto horrible de un banco que hay al lado, ni las luces azules. Era lúgubre a la noche, ¿no? O a la mañana temprano. Entonces, hay una primera historia que es la escarapela como contraseña. Pero la escarapela instituida el 18 de febrero, que es la que estamos recordando hoy, es una escarapela que pide Belgrano para que los soldados no se maten entre sí, que tenían que tener un distintivo. Ya bastante era medio floja la cuestión del indumentaria. El que reglamenta todo eso bien es efectivamente San Martín. Se peleaba con lo que se podía, los gauchos peleaban como podían, había alguna que otra casaca de los patricios, eran más o menos, era muy pobre todo, y entonces era difícil distinguirse. Y él elige el color celeste y blanco. No hay explicaciones de un documento. ¿Y cuál es la hipótesis que esbozan todos de esta historia apasionante? Se la debemos al rey deseado, al que iba a ser el rey deseado, a Fernando VII, a juzgar por lo que dicen actualmente los historiadores de España, el peor rey de la historia de España. Sí. Así que la Revolución de Mayo estaba justificada y la independencia también. ¿Qué es lo que sucedió? El padre del que iba a ser Fernando VII, Carlos IV, tenía problemas para concebir hijos. Y entonces su padre, Carlos III, que era mucho mejor, que fue un mejor rey que Carlos IV y que obviamente que Fernando VII, estaba desesperado por la sucesión. Y no sabía qué hacer. Y se encomendó a la Virgen de la Inmaculada Concepción, la Virgen de España, del Reino de España en ese momento. Y la Virgen le cumplió. Tuvo muchos hijos, entre ellos la que iba a ser la reina Carlota y Fernando VII. Muchos murieron, tuvo como 12 hijos y nació Fernando VII, el nieto de Carlos III. Y Carlos III, para honrar a esa Virgen, crea la orden que se va a llamar después la Orden de Carlos III, que es una cruz, una medalla de colores celestes y blancos, con una tira, como la que llevan todos los reyes borbones, que uno dice, che, se copiaron de la bandera argentina. La misma banda presidencial que hoy tienen los presidentes argentinos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué conexión tiene eso con la Argentina? O con lo que iba a ser la Argentina. Bueno, tiene una conexión muy sencilla. Esa Virgen de la Inmaculada Concepción viene con 2 ejemplares porque alguien adinerado que creía que esa Virgen tenía que estar acá, la traen en un paquete, en 2 paquetes, en un cajón, a la ciudad de Buenos Aires. Y la llevan en una carreta con distintos equipajes y pasan por lo que hoy es Luján. Y cuenta la leyenda que los caballos se pararon y no querían arrancar. Fueron descartando equipaje y no querían saber nada. Y cuando bajaron a las 2 vírgenes, el caballo arrancó. Y entonces, a partir de ahí, Luján, que prácticamente no existía, era un villerío chiquitito, es la Virgen de Luján. Ahora, la Virgen de Luján, que es la Virgen nacional, tiene el color celeste y blanco, claramente. Incluso es bien azul celeste, como la camiseta de Argentina en el último mundial. Hay un poco más pintado en la época, un poco más chillón. ¿Qué pasa? Belgrano era un fanático de esos colores. Y en las invasiones inglesas el tema religioso tenía un peso y no se puede demostrar con verosimilitud, como lo que pasó en la Semana de Mayo. Ya los patricios en su penacho usaban tiras celestes. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis importante es que un grupo de mujeres le fueron a exigir a Saavedra que se defina de una vez por el tema de conformar un gobierno patrio.
y fueron todas con cintas celestes. Eso es las dos cosas que hay con el tema celeste. Antes de la creación de la bandera. Después el celeste fue el color de los unitarios. También. Y el rojo, casi vermellón oscuro, era el de los federales. Con lo cual, probablemente, Belgrano haya elegido ese color. Y lo que nunca se va a saber, si desde el triunvirato dijeron, esto nos viene bien, porque son los colores de los Borbones. Sí, es de la Virgen de Luján y será de la otra Virgen de España, pero esto es el color de los Borbones. Y como todavía estamos con el misterio de Fernando, Sí. peleemos contra la bandera española y seamos vivos y pongamos el color de los Borbones. No está probado, no hay documentos secretos, pero se cree que puede haber sido así. Pero la cronología, primero la escarapela propuesta con esos colores Sí. y después la bandera, eso es ineludible. Y la Ineludible. lógica es, si haces una escarapela celeste y blanca, la bandera, Exactamente. ¿de qué color va a ser? Por eso digo que hay que investigar siempre el origen de la escarapela, Ujú. ¿no? Y la bandera después tiene otros misterios que lo podemos discutir en el próximo programa. Tenemos tiempo, tenemos... Estamos jugando. Ponemos música Dale. y cerrás vos o tenemos Batalla de Salta, muy cortito. Batalla de Salta, dale. ¿Sí? Bueno, vamos con el tercer tema del día. Entre música y música y seguimos hablando con Aldo, ya nos queda poco tiempo. Hay otra efeméride, ¿eh? Hay otra efeméride, Batalla de Salta. ¿Qué tengo para decir de la Batalla de Salta? Batalla fundamental, sangrienta también, pero fundamental para consolidar las fronteras de las Provincias Unidas del Río de la Plata, gran victoria de Belgrano contra un compañero de estudios en la Universidad de Salamanca, Pío Tristán. 7.000 soldados pelearon en esa batalla. Fue la única batalla de Belgrano que todo militar de academia la podría enseñar sin ningún tipo de problema porque fue ejemplar desde el punto de vista estratégico y táctico. Pío Tristán lo esperaba una determinada posición cerca de unos cerros que hay alrededor, cerca de la ciudad de Salta. Hoy el lugar donde se combatió prácticamente es un barrio de Salta, que es el campo de Castañares. Y entonces Tristán lo esperaba por el sudeste y con la ayuda de unos vaquianos, el ejército de Belgrano rodea una parte de la ladera de una montaña y le cae sobre el norte, o sea, a las espaldas de Tristán. Y Tristán dice una famosa frase, la podemos pensar y no la vamos a decir en español, pero dijo, ¿no?, ni que tuvieran alas, porque él no pudo concebir cómo lograron bajo la lluvia rodearlo y ponerse a las espaldas de él. Él tiene tiempo de darse vuelta y poder presentar batalla. La batalla estaba indecisa, tuvo un primer momento a favor de los españoles, pero el dispositivo de los flancos con la caballería y el centro patriota, que era claramente de infantería, es reforzado por el mismo Belgrano en una carga muy feroz, muy determinante, que produce un desbande de los españoles. Algunos escapan a la ciudad, se termina peleando en la plaza central de Salta, de la ciudad de Salta, la actual plaza, y algunos se desbandan para el lado de la montaña, pero después todo el ejército, acá hay un tema polémico que se lo van a endilgar estratégicamente a Belgrano, que pudo haber costado más de lo que uno piensa, pero bueno, es contrafáctico, no se podrá saber nunca, en un gesto de querer ganar a muchos españoles y americanos a un proceso en donde la independencia también era una especie de guerra civil entre realistas y liberales. Él quiere ganarse a Tristán y entonces toma prisionero a todo el ejército y los libera a condición de que juren que no van a volver a pelear contra los patriotas americanos. Un romántico. Un romántico.
¿sí? Un romántico como uno puede imaginar que era Belgrano. Y esa gente lo traiciona. Va a ser el grueso del ejército que va a utilizar Goyeneche para derrotarlo en Vilcapugio y en Ayohuma. Pero fue una batalla, hablando de la bandera y de la escarapela, en donde flameó por primera vez la bandera argentina. Pensamos que todavía era la bandera, obviamente con la franja blanca arriba y celeste abajo. Fue una batalla feroz, murieron 101 patriotas y 480 realistas, y es la única batalla de la independencia en donde todo el ejército se rindió. Todo el ejército fue tomado prisionero, Tristán y Belgrano fueron a parlamentar. Efectivamente, Belgrano era una persona muy emotiva, le dijo: no nos peleemos más, hagan el juramento. Cada vez que se pescó a algún soldado en la región en situación de tener un uniforme o de combatir en alguna escaramuza que se sabía que había sido un traidor, fue fusilado por el ejército de Belgrano, porque habían juramentado no volver a levantar las armas en contra del ejército que ni los fusiló, ni los tomó prisioneros, y que fue una deshonra. Pero le costó mucho a las Provincias Unidas del Río de la Plata y a Belgrano, porque después iba a ser una de las razones por las cuales se perdió el Alto Perú. Bueno, pero así es la vida y nosotros contamos la historia real. Yo creo que tenés 1 o 2 minutos para hablar de la muerte de él. Me dijiste que era un genio. Sí, no, bueno, no es porque lo diga yo, pero la verdad que también lo de Salta tiene montones de aristas, y esto que comentaste vos también, porque yo pregunto, alguien que jura algo, ¿por qué rompe un juramento? A ver, quiero escuchar tu hipótesis. Porque cuando volvieron los obispos del Alto Perú, le dijeron: ese juramento es inválido, no vale, porque fue hecho por estas personas que están enfrentadas. Doble error de Belgrano, que era tan católico. Exacto. Tendría que haber hecho jurar con un capellán. No, él lo hizo, obviamente, porque también había de uno y de otro bando. Pero para no ir con la carga, dice: yo hice un juramento, ¿cómo voy a ir en contra del juramento? Yo te libero del juramento. Claro. Bueno, pero hay que estar preparado, ¿no? un día como hoy fallecía. Tenés 1 minuto y medio. Genio, sí, un me dicen genio de la operación. Un genio que es Miguel Ángel Buonarroti. El día que nació, longevo el hombre, nació en 1475. 90 años, ¿no? Sí, casi 90 años. El día que nació, el 6 de marzo, es el Día del Escultor. Así que es por bueno. Y bueno, es la quinta esencia del renacentismo. Él y palo a palo, cabeza a cabeza, bandera verde con Leonardo da Vinci. Claro. Se conocían, fueron contemporáneos, se disputaban los favores del Papa. Es el Día del Escultor, pero ¿por qué es tan famoso? O una de las cosas por las que más famoso es Miguel Ángel. Por el David. Sí, eso como escultor, pero lo que todo el mundo va a ver, lo que todo el mundo... la Capilla Sixtina. La claro. Capilla Sixtina, que se la encargaron, ¿no es cierto? Y él un poco dudaba, porque yo no soy escultor, ¿no es cierto? Y esto no lo manejo muy bien, le llevó su tiempo, pero es una de sus grandes obras maestras. Y obviamente el David, que es un ícono cultural de Occidente, ¿no es cierto? Esa estatua, no sé, 5 metros de alto tiene, impresionante. Que es la juventud a punto de ponerse en acción, y obviamente hay que conocer la historia, ¿no es cierto? La derrota final de... El que era el favorito. El favorito, exacto. Me encantó irnos con Miguel Ángel. Nos despedimos hasta el miércoles que viene, gracias a la operación. Saludos a todos, buenas noches. Chao, buenas noches. La
política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar